¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo en el canal. Como siempre, lo primero de todo, os dejo los códigos, ¿vale? Código WORK para la ropa de TVO y la suplementación en vitalfit.es. Ya os digo, Vitalfit colabora con muchísimas marcas. Tiene LifePro, tiene Big, tiene Megasport, o sea, la que queráis. Y el precio es el mismo que en sus respectivas páginas web. Así que si utilizáis cualquiera de esas marcas, ya sabéis, vitalfit.es, ponéis el código WORK y me echáis una mano. Bueno, vamos con el vídeo. Como dice el título, biomecánica o entrenar pesado. Vale. Eso es un debate que ya os digo, mi punto de vista, es una gilipollez. ¿Por qué? Partimos de la base de qué es la biomecánica. La biomecánica es la ciencia que estudia el movimiento y las fuerzas en el cuerpo. Entonces, básicamente, biomecánica no tiene nada que ver con entrenar pesado o no entrenar pesado. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día se busca la polarización, se busca el blanco o negro, azul o rojo, y ahí es donde vienen los debates. No, ¿tú qué prefieres? ¿Entrenar con una técnica impoluta o entrenar a muerte y las que salgan aunque tengas que romper la técnica? Pues aquí vengo yo para decir algo que probablemente no le gusta a muchos, y es que depende. ¿Qué pasa? Que esta palabra jode muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es un reel, un TikTok o lo que sea de 30 segundos que nos diga esto hazlo así, así o así, como borregos. Y no, este vídeo es un poquito más largo y es para el que quiera pensar un poco, ¿vale? Siempre abogo por hacer una técnica correcta, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo primero es aprender la técnica. ¿Por qué? Porque si tú no sabes hacer una técnica bien, te vas a acabar lesionando, ¿vale? Pero hay una cosa que es muy importante, que es aplicar intensidad. Entonces, una vez que la técnica se aprende, se aplica intensidad. Luego, hay momentos en los que sí es interesante perder esa técnica. ¿A qué me refiero? Cuando digo perder la técnica, no digo hacer un curl de bíceps que parece que vas a dar un mortal hacia atrás. Digo desvirtuar un poco la técnica dentro de unos parámetros para poder mejorar. Os voy a poner un ejemplo muy fácil. Estáis haciendo una prensa y movéis, me lo invento, 300 kilos, ¿vale? Y hacéis normalmente 8, 9, 10 repeticiones, con un recorrido completo, una buena cadencia, genial. Pues puede que algún día sea interesante ponerte algo más de peso, me lo invento, 340, 360, y hacer un recorrido un poco más corto y con una cadencia un poco más explosiva. ¿Objetivamente la técnica se está desvirtuando? Sí, podrías decir, ya estás acortando el recorrido, la cadencia no es la misma, no es el mismo control, ¿vale? ¿Es una desvirtuación de la técnica que te va a generar una posible lesión? No, estás dentro de un margen de seguridad. Perfecto, hazlo. ¿Por qué? Porque hacerlo de esa forma te va a ayudar precisamente a luego poder, una vez que has tirado esos 350, por ejemplo, con una técnica pues un poquito más rápida, con algo menos de control, con un poquito menos de recorrido, va a hacer que no con 300, pero ya con 320 o 320 y pico, puedas hacer las mismas repeticiones que hacías con 300, con el mismo control, el mismo recorrido. Entonces ahí hay un progreso, ¿vale? Entonces, si siempre hacemos una técnica impoluta, unas elevaciones laterales de libro perfectas, no vais a avanzar, no vais a avanzar. Entonces, ¿cuál es el problema que estoy viendo? Vas al gimnasio y te encuentras chavales de 15, 16, 17 años, ¿vale? Todos igual. ¿A qué me refiero con esto? Los veis con las muñequeras, ¿vale? Con las tobilleras, perdón, para hacer elevaciones laterales, para hacer elevaciones frontales, porque no quiero trabajar nada del agarre, y si no, lo que voy a hacer es el agarre Bluetooth, que esto no sé si sabéis lo que es, pero bueno, es coger un agarre, ¿vale? Te pones una tobillera, te enganchas a la polea, pero en lugar de agarrar la polea, coges un agarre que no va a nada, simplemente para que el cerebro conecte mejor con el... A ver. ¿Pienso que esto no sirve? No. Creo que puede tener un cierto sentido en un contexto muy concreto. ¿Qué es lo que yo haría para alguien que empieza? Ni de coña. Ni de coña. ¿Por qué? Porque es una cagada. Porque pasa que luego esos chicos no pueden coger una mancuerna de 20 kilos, se les abre la muñeca, se hacen daño. Entonces, creo que hay que aprender la técnica, creo que se debe construir una base de fuerza y luego centrarnos en los pequeños detalles. Entonces, creo que son ejercicios que me parecen interesantes, ya os digo, para determinados contextos. Yo, por ejemplo, hago ejercicios muy frikis. O sea, yo, por ejemplo, para la espalda, quiero mejorar la zona del trapecio medio, pues voy a hacer encogimientos en el remoté, ¿vale? En mi caso concreto, pero no cuando empezaba. Rema, ya te crece la espalda y luego ya veremos qué tienes que matizar. El problema es que no llegan a la etapa de a ver qué hay que matizar, es que ese es su entrenamiento. Entonces, ves que no mejoran. Y ya os digo, si con esa edad no mejoras, estás jodido, porque es que es el mejor momento para crecer.
Entonces, ahí es donde viene esa lucha, ese entreno pesado o entreno biomecánica versus entrenamiento libre, pesado, bruto, ¿no? Y te ponen alguien con una técnica impoluta y luego te ponen, por ejemplo, un Branch Warren y te hacen, no, a ver, esto que quede muy claro, técnica correcta y lo más intenso y pesado que puedas. ¿La técnica se puede desvirtuar un poquito? Sí, en base a un momento concreto, una progresión y demás, pero dentro de unos márgenes, sin hacer aberraciones. ¿Dónde veo el problema? Normalmente los ejercicios básicos al final no los subimos. ¿Por qué? Porque es siempre lo mismo. Haces pierna, vas a hacer extensiones, vas a hacer una jaca, vas a hacer una prensa, vas a hacer pecho, vas a hacer algún tipo de presa en alguna máquina, vas a hacer algún tipo de cruce de poleas. Cuando ya cada día o cada semana subes los mismos ejercicios, nosotros mismos, es que nos resulta hasta aburrido. Entonces, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a subir lo raro. Por ejemplo, yo, ahora que este año que estoy haciendo antebrazo, sin darme cuenta he subido muchos vídeos haciendo antebrazo. Pero es algo que en realidad solo he hecho este año y es una fricada dentro de todo mi entreno. Hago muchas otras cosas, ¿no? Pero lo acabo subiendo. ¿Qué pasa? Que si ese chico que no tiene ni idea, no me pregunta, no sabe, ve que uno está haciendo antebrazo en la polea, y el otro está haciendo elevaciones frontales, que igual tiene la muñeca jodida y está haciendo elevaciones frontales con una tobillera, empieza a copiar esos ejercicios, ¿no? Ves a gente haciendo el típico curl bayesian con 30 de brazo, que dices, no van por ahí los tiros. O sea, primero hay que tener una base y luego a partir de ahí nos centramos en esos ejercicios que son un poco más técnicos y específicos, ¿no? Ves a gente haciendo esto, yo os digo, es que vengo de esta semana de verlo cada día y he dicho, mira, voy a hacer un vídeo de ver un chico haciendo encogimientos en polea baja de forma unilateral con la tobillera, que yo decía, no te preocupes, es que no tienes que mejorar el trapecio de forma específica, te falta carne en general, olvídate de esos ejercicios técnicos, porque no son para ti. No digo que sean ejercicios que son malos, ¿vale? Eso ya lo podríamos debatir dependiendo de para quién y en qué contexto, pero para ti, para ese chaval, no es tu ejercicio, estás perdiendo el tiempo haciendo esa rutina. ¿Va a ser mejor que estar en el sofá? Sí. Si buscas los máximos resultados, se supone que tú ya vas, pues la mayoría los ves que ya se llevan los tapers al colegio o que empiezan a currar y ya se llevan sus tapercitos, llevan su shaker, ¿no? Todo eso está muy de moda y guay, pero luego ves que la cagan en el entreno. Ves, por ejemplo, que lleva la libreta, ¿no? Voy con la libreta de entrenamiento. Me parece genial. Yo tengo aquí mi libreta, ¿vale? De todos los ejercicios que hacía desde 2015. Porque iba con mi boli y me apuntaba, me centraba en el progreso y tal. Me parece genial. El problema es cuando ves a alguien que lo que hace es, venga, 1, 2, 3, para, y de repente se saca la libreta, apunta y descansa 5 minutos. Y tú ves el entreno y dices, tío, no hay intensidad, estás descansando una barbaridad. ¿Por qué? Porque al final ahora se tiende a descansar muchísimo, y ojo, que a mí me gusta descansar 2-3 minutos entre series, ¿vale? Y si es una prensa que me estoy ahogando, si tengo que descansar 4, descanso 4, que no me importa. Pero ves que descansos de 4, 5, 6 minutos entre series, apuntando en la libreta, que no digo que apuntar en la libreta es algo incorrecto, digo que está muy bien llevar un control, pero que falta lo esencial, que es un entrenamiento organizado, que a la mayoría se lo organizan ellos de ejercicios que sacan, y intensidad. Por eso siempre recalco la importancia de un preparador. Lo mejor que puedo hacer yo es contratar a un preparador. ¿Por qué? Porque al final yo tenía ideas. Con esto no digo que no os forméis, que no preguntéis, que no... Joder, pues hostia, quiero ver cómo entrena este, cómo entrena el otro, para sacar conocimiento y sacarle partido y decir, ostras, a ver, el porqué de las cosas. Pero en todo ese pupurrí de si hago push-pull leg, si hago una torso-pierna, si voy a hacer una wader, si voy a comer el volumen de esta forma, todo ese tiempo que estás perdiendo, porque estás dando vueltas y palos de ciego, tener una guía que te diga, no, escucha, vamos a hacer esto. Mientras tú sigues esta guía, tú sigues aprendiendo, sigues formándote, sigues preguntándole a tu preparador, oye, ¿por qué esto y por qué no lo otro y tal? Aprendes, te formas, pero te está ahorrando mucho tiempo. Yo os digo, yo en 2018 que empecé con mi preparador, ya estaba fuerte. No era ninguna locura, pero, joder, llevaba ya 5 años entrenando por mi cuenta, me contaba mis macros, con MyFitnessPal, con la aplicación, yo me daba los tapers a los sitios, entonces yo ya hacía y aun haciéndolo, que yo ya pues me ponía a ver los canales, no sabía inglés y me ponía ahí los subtítulos y tal, y a traducir para entender los secretos que había en América. Y yo solo lo he hecho, y soy el primero que diría,
Si en lugar de con 21 años, cuando empecé con mi preparador, hubiese empezado con 18, lo hubiese agradecido. O sea, ahora mismo volvería y lo cogería antes. ¿Estaría mucho más fuerte que ahora? No. ¿Me habría evitado muchos sustos y problemas? Sí, sí. Entonces, mi recomendación, siempre que puedas, coge un preparador. Conclusión, como ya os he dicho, buena técnica, entrenar todo lo pesado que se pueda y aplicar intensidad, ¿de acuerdo? Con esto, chicos, me despido. Hasta el próximo vídeo. Un saludo, tiburones.